Buenos días, mi nombre es Ana Daniela Yepes, soy estudiante de Derecho Internacional Público por SAYA con la doctora María Perdomo. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre lo que es la subjetividad del derecho. Y podemos entender que por subjetividad de derecho se entiende que es la capacidad de ejercer ciertos derechos y asumir determinadas obligaciones en el marco del sistema jurídico internacional. En este sentido, la personalidad internacional es una categoría técnica. Sujeto de derecho internacional quien sufre directamente la responsabilidad por una conducta impatible con la norma y aquel que tiene la legitimación directa para reclamar contra toda violación de la norma y la doctrina. Se entiende por capacidad internacional la facultad que tienen los sujetos de derecho internacionales para poder obligar y obligarse en sus relaciones internacionales. Esta noción de capacidad está íntimamente vinculada con el concepto de responsabilidad, la cual es característica de dichos sujetos. La capacidad es, por consiguiente, en materia internacional, es activa o es pasiva. ¿Cuándo es activa? Es activa cuando el sujeto se hace uso de mencionada facultad y obliga o responsabiliza a los demás sujetos de derecho internacional. Es pasiva cuando el sujeto obliga o responsabiliza el cumplimiento de los compromisos que libremente haya contraído. Por otra parte, podemos hablar que los sujetos de derecho internacional público esta en cuestión así expuesta parece relativamente simple, pero en realidad toma otras proporciones. Cuando entes internacionales distintos a los estados pretenden ser sujetos de dicho derecho. En efecto, muchos autores han considerado como sujetos las naciones, el papado, los organismos internacionales, al hombre. Yo cambiaría el término de naciones por el término de estado. Cuando hablamos de Estado, nos estamos refiriendo a una serie de instituciones públicas que lo conforman. También podemos hablar sobre el papado, es como la cabecilla de la Iglesia Católica. Los organismos internacionales es cuando hablamos de los organismos que se encargan de las normas, de las mismas normas o la subjetividad internacional. Y el hombre es todo aquel ser humano que vive en dicho estado. Cuando hablamos de las características de derecho internacionales públicas, una de las características más importantes son que ellos son los creadores de las normas internacionales, o sea, que ellos mismos son los que crean sus normas. Por otra parte también, que son los destinarios de las normas de carácter internacional. Esta es muy importante porque ellos mismos destinan a quienes van las normas de carácter internacional, antes ya dicho. También tenemos que son responsables de sus acciones al punto de tener responsabilidad en caso de incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Están legitimadas a presentar una reclamación internacional contra el autor del hecho ilícito internacional. Aquí entra donde dije que era el sujeto activo y el sujeto pasivo. También cabe resaltar que tienen la capacidad para celebrar toda clase de contratos con uno o con varios integrantes de la comunidad internacional. Cabe resaltar también que pueden adquirir, enajenar bienes muebles e inmuebles. Por otra parte, podemos decir también que posibilidad de ejercitar acciones judiciales tanto activas como pasivamente, es decir, con carácter de demandantes y de demandados. También podemos decir que ellos hacen posible que aquellos sujetos que lo poseen puedan intervenir en el desarrollo de las relaciones sociales de tal modo de su intervención. Jacqueline García Morales, en su obra Los problemas de comunidad internacional, clasifica la capacidad jurídica al saber que la capacidad de goce, ella dice que es la capacidad de derecho, que hay un atributo de la persona para ser titular de derechos y obligaciones. La capacidad de obrar o capacidad de ejercicio en materia legal consiste en la cualidad jurídica que la persona que determina la eficacia de los actos realizados por ella son a sí mismos. Por último,
También tenemos la capacidad de obrar o de subdividir, entre otras la capacidad delictual o de imputación, que se refiere a la medida de actitud. Esa fue toda mi exposición, espero que les haya gustado, que hayan entendido los términos. Muchísimas gracias